Bien, muchas gracias, Maite Ochoa. Ella es miembro del movimiento feminista, trabaja para IPAS de Centroamérica y México y es especialista en temas de las mujeres y por supuesto las niñas. Maite, en un reciente informe que publicó La Corriente, hay cifras que realmente son espeluznantes respecto de las niñas y niños en Nicaragua. Uno de los indicadores dice que, bueno, la población nicaragüense, el 41% de la población nicaragüense es menor de 19 años. Pero dentro de ese segmento de jóvenes, 1.705 se han registrado entre 2011 y 2015, 1.705 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años. ¿Qué comentario le merece de su parte a esta alarmante cifra? Muchas gracias por invitarnos a su programa, por la entrevista. Hay que precisar algo, ¿verdad? Las cifras, conseguir cifras, acceder a la información en Nicaragua es uno de los desafíos más grandes que tenemos como ciudadanía, ¿verdad? Ya no se diga como organizaciones. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud en relación a esto ya tienen 3, 4 años, ¿verdad? Sí. Y una cosa importante que hay que mencionar es que el Ministerio de Salud ha logrado una cobertura para la atención de parto institucional casi del 98%, que también es parte del informe que usted hace referencia. Y en esas cifras se puede observar que en el rango de parto de mujeres que han egresado por parto en el Ministerio de Salud de los hospitales públicos, en el rango de 10 a 14 años, hay en promedio anual 1.700 niñas que egresan con un bebé, con otro bebé en sus manos, ¿verdad? En Nicaragua somos 6.6 millones de personas, es decir, esa es una cifra altísima. A esto hay que agregarle que Nicaragua ocupa el primer lugar en embarazo en adolescencia y en parto de adolescentes ¿En en Centroamérica o Latinoamérica, América Latina? en América Latina. No incluimos el Caribe porque el Caribe sí tiene unas cifras mucho más complicadas, pero en el caso de Latinoamérica, Nicaragua ocupa el primer lugar en embarazo y en parto de adolescentes. Estamos hablando que en las distintas etapas de la adolescencia, la cantidad de partos son realmente alarmantes. El dato de 1.745 niñas que egresan con un parto es realmente alarmante. En este país, quien tenga acceso sexual con una menor de edad, menor de 14 años, es violencia sexual. Estaríamos hablando de que estos 1.745 casos que se van presentando anualmente, el promedio anda entre 1.640 y 1.700. Son anuales, estos datos son anuales y son casos que deberían ser tratados, tipificados según el Código Penal como una violación sexual. Estamos hablando de un parto producto de violación, de una maternidad impuesta contra las niñas, que las deja obviamente en un círculo de mayor vulneración de derechos. Nicaragua hace declaraciones en foros internacionales, y digo Nicaragua porque el Estado la hace, ¿verdad? Hace declaraciones en foros de derechos humanos, que Nicaragua respeta los derechos humanos de toda la ciudadanía, que Nicaragua es un Estado pro vida, que Nicaragua es, pues, respeta a la ciudadanía y sus derechos. Pero en los hechos, en la práctica, vemos que ha abandonado al sector niñez, al sector de las mujeres, ha abandonado a las adolescentes. ¿Cómo es posible que en el 2021 nosotros sigamos ocupando el primer lugar en embarazos y partos de niñas? Porque eso es lo que tenemos. En el caso de las adolescentes, el promedio anual de partos en adolescentes es de 35,000 niñas. Eso equivale al
95.6% de todos los partos institucionales, teniendo como parámetro que el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, logra una cobertura bastante alta de los partos institucionales. Estamos hablando que es un dato bastante alarmante. Sí. Estamos hablando de que Nicaragua está obligando a su niñez, a las niñas, a partos y a maternidades en condiciones terribles y obviamente violentando el interés superior de la niña que constitucionalmente debemos respetarlo, ¿verdad? Y algo, Y es alarmante, ¿sabe por qué? Porque estamos claras de que todos esos embarazos que son invisibilizados, que no son tratados, que no son atendidos, es producto de la violencia sistemática que tenemos en este país y que hay algo, promueve un Estado que es negligente frente a los derechos. hay algo mucho más grave, y es que yo no sé si es la propia familia o quién que obliga a estas niñas que han sido violadas a que sus niñas lleven o sus partos lleven el nombre, el apellido, perdón, los apellidos del violador. Eso es así. No es tan así, ¿verdad? Es decir, ocurre en algunas familias, no hay una estadística clara, contundente, que diga que eso está ocurriendo de esa manera. Yo creo que es importante recordar que el fenómeno de los embarazos en niñas menores de edad tiene múltiples causas, ¿verdad? Y entre ellas, el hecho, bueno, la violencia en primer lugar, la violencia sexual contra las niñas, la permisividad de la sociedad y la comunidad frente a casos como este, que van naturalizando estos eventos cuando representan una tragedia para la niña, ¿verdad? En el marco de esa familia. Y a veces la pobreza hace o extrema las condiciones de la familia que, pues, se han dado casos incluso que el violador puede negociar hasta dar la pensión alimenticia. Y hay jueces que lo aceptan, ¿verdad? Es decir, contrario a los derechos humanos de esa niña. Y ya no pedirle eso a las familias o pedirle lo contrario a la familia sería mucho. Pues es decir, la precariedad en que se dan estas situaciones realmente es grave. Pues Nicaragua ha abandonado a las familias. Nicaragua no tiene una política clara de atención a la niñez. Es decir, después del código de la niñez y la adolescencia no hay nada más en este país. Entonces ha abandonado a la niñez y por ende ha abandonado a las familias también. Es decir, las familias solitas tienen que buscar cómo resolver, cómo salir de un clavo de ese nivel. Y a veces toca tragarse hasta el hecho de no poder acceder a justicia, porque el sistema de justicia aquí ya Claro. lo conocemos, ¿verdad? Ahora, hay otra cuestión mucho más dramática, y es que la mayoría de estas niñas provienen del campo, donde no hay salud, no hay agua, no hay educación, es decir, en condiciones muy precarias. Sí, sí, la precariedad en nuestro país reina y efectivamente las estadísticas nos siguen diciendo y nos siguen mostrando que entre más distancia haya entre el acceso a la educación, a la salud, a otros recursos que pueden evitar este tipo de fenómeno, pues la situación es complicada. En el área rural hay un fenómeno de naturalización de la violencia contra las niñas, por ejemplo, cuando en vez de decir y poner una denuncia por violación, cuando un hombre mayor tiene una relación con una menor de 12 años y dicen se la robó, ¿verdad? Eso es un ejemplo de naturalización de la violencia contra las niñas. Y lo ven como la posibilidad de que ella ya establezca una familia cuando no está en esa etapa, ¿verdad? Hay mucha falta de educación, educación en derechos, educación en sexualidad integral, porque justamente la educación integral en sexualidad puede ayudar a disminuir el impacto negativo que tienen estos fenómenos, ¿verdad? Sociales que ocurren en todo el mundo, pero que en países con tanta precariedad como Nicaragua se vuelve una tragedia mucho más grave porque viene a combinarse con la pobreza, con la violencia, con el hacinamiento,
¿verdad? Con todo, con todas las carencias a las que se puede enfrentar. Imagínese usted una niña de 12 años teniendo que criar a otra criatura, cuando ni siquiera ella se puede mantener sola, no puede ni siquiera jugar, ¿verdad? Con ese rol que se le está imponiendo. Entonces, es complicado, pero se ha notado también en las últimas estadísticas y justo en ese informe que en el área urbana el número también se ha incrementado, el número de embarazos impuestos por violencia sexual se ha incrementado. Y eso tiene que ver con toda la migración, ¿verdad? Sí. Del campo a la ciudad, del hacinamiento en el que estamos y de la impunidad social que hay a la violencia contra las niñas, ¿verdad? Es decir, cualquiera puede agarrar a una niña, destrozarle la vida y aquí no pasó nada. Para empezar, tenemos en nuestro gobierno el rostro de la impunidad, ¿verdad? Frente a un hecho como la violencia sexual que es tan atroz en nuestro país. ¿Por dónde comenzar? Puesto que el gobierno, usted decía al inicio, que tiene abandonadas las políticas a estos sectores, pero también se persiguen los organismos que están trabajando por este problema. Pues entonces, En qué hacemos? Nicaragua ahorita pensar por dónde empezar está como difícil, ¿verdad? Está como complejo, partiendo de que la ciudadanía está sola frente a un Estado que es una dictadura y que no tiene ninguna medida que pueda garantizar derechos humanos y en este caso derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación, derecho a la educación integral en sexualidad. Es decir, esto se ha vuelto una utopía para nuestro país en estas condiciones en que el acorralamiento a las organizaciones de sociedad civil que de alguna manera estaban asumiendo un rol que le corresponde al Estado, pero que ahora además tienen que enfrentarse o resistir frente a la avalancha que el Estado o que este gobierno ha desencadenado contra las organizaciones. Entonces, ¿por dónde empezar? Hay que empezar por trabajar con las familias, intentar recuperar el trabajo en una verdadera cultura de paz y de colocar la violencia en el lugar que le corresponde y la violencia sexual en particular. Nicaragua tiene unos índices altísimos de violencia sexual. Según medicina legal, en promedio andamos en 5,000 casos anuales de peritajes por violencia sexual. La mayoría de esos peritajes se hacen en niñas y niños menores de 17 años. O sea, somos o tenemos una sociedad que está violando a sus criaturas, violando a sus niños. Y eso que medicina legal reconoce que apenas eso es el 10% de lo que realmente ocurre, ¿verdad? En la realidad, es decir, la gente no se acerca a denunciar el hecho de violencia sexual, le da pena o no encuentra justicia. Entonces sí, se vuelve un calvario intentar buscar justicia en el... Entonces por eso tenemos ese número y aún así es alarmante, ¿verdad? Entonces, no sé por dónde podríamos empezar, creo que por denunciarlo, que es lo único que podemos hacer en este momento, y por tratar de apoyar a las víctimas de este flagelo que puede ser realmente dramático y que puede cambiar la vida de las niñas, de las familias para siempre. Ok, muchas gracias, Maite. Ha sido un placer tenerla en Muchas Nuevas gracias a Miradas usted. y ahí seguimos en contacto, pues analizando Claro esta que sí, temática. a la orden. Muchísimas gracias. A usted.